Sergio, la verdad que queríamos ir a aquel lugar y bueno, ya se nos va a dar el momento de poder estar así. Hemos cumplido con otro lugar y ya vamos a cumplir también con nuestro hermano Sergio y Corralito para que entienda y podamos conocernos, porque si esa es la idea, conocernos y que él vea y también nosotros que somos personas corrientes igual que todos. Vamos a estar pasando ya también en esta hora, es el momento. Y vamos a ir a la palabra del Señor, que está en los Hechos, en el capítulo 27, del versículo 7 en adelante. Hechos, capítulo 27, versículo 7 en adelante. Vamos a dar lectura a su palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Navegando muchos días despacios, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Usted me dirá, ¿qué podemos sacar de este mensaje? Y yo le digo, mire, gracias al Señor, las lecturas bíblicas y la palabra del Señor es tan primordial y tan importante a nuestras vidas que a través de ellas aprendemos lecciones de vida. El apóstol Pablo había sido apresado por la predicación de la palabra del Señor y había sido enviado a Roma para ser juzgado allá en Roma. Y en el trayecto no solamente iba él, porque él iba como un reo, como un preso, también iban otros presos con él, y también, bueno, el que estaba a cargo de él, Julio, un centurión, de que lo llevaba el encomendado para presentarlo ahí en Roma, y también otros presos, y bueno, y la gente, los marineros, el piloto de la nave, el capitán, y todos aquellos que componen una navegación. Primeramente ellos se vinieron a vela, y luego la Biblia, de lo que yo le he empezado a leer, porque todo esto era, toda la navegación, todo el proceso había sido con mucha dificultad. No se daban el tiempo como para tener una linda navegación, los vientos eran contrarios, así que era más complicado la navegación, el poder llegar a puerto a donde ellos tenían que ir. Y comentar todo esto es para que usted vea que siendo el apóstol Pablo un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, un apóstol, al cual Dios lo usó en una forma maravillosa hacia los gentiles, predicando la palabra del Señor, y por esta causa ser tomado preso, por causa del Señor, él era parte de esa navegación. ¿Y cuántas veces le digo yo a mi gente, cuando digo mi gente, mi iglesia, y también he transmitido de este lugar, y le he dicho que no por ser cristiano nosotros estamos aceptos de todo lo que está pasando, que no hay excepción con nosotros, o sea que nosotros también estamos inmersos en los problemas, las dificultades, también estamos parte de, no nos excluimos y no se nos excluye de esto. Y esto siempre he tratado de dejarlo en claro, porque
el hecho de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de llevar la palabra de Dios, ser en este momento quizá un ministro, un pastor, como usted me quiera nombrar, no estamos excluidos a tener problemas o tener dificultades, como esto mismo que nos está pasando. Los vientos no nos soplan a favor, los vientos son contrarios en todo lo que está pasando y la navegación se hace difícil. La navegación, decir, pues sabe que vamos a llegar a puerto, como que hay una incertidumbre instalada en la gente que no sabe a qué atenerse, a qué esperar, a todo lo que está sucediendo en estos momentos. Y la verdad que tampoco nosotros estamos excluidos de esto, al contrario. Nuestras iglesias están paralizadas, nuestras reuniones paralizadas, los trabajos de nuestros hermanos, ninguno está trabajando, acatando, obedeciendo, porque instamos a nuestra iglesia a obedecer, a no ser desobediente, a acatar las normas, a ser prudente, porque Dios respalda la obediencia, Dios no respalda la desobediencia, ni Él está tampoco en una fe a la loca, a la ligera, sino nuestra fe es bien aterrizada. Y hemos mostrado a través de la Escritura de que mi Señor Jesús, ayunando 40 días, el enemigo, el tentador, vino a tentarlo. Así que nuestro caminar y nuestro peregrinaje tiene que ser con prudencia. Pero ¿por qué mostramos este pasaje bíblico? Porque cualquiera podría renegar, cualquiera podría decir, esto es el Evangelio, porque el apóstol Pablo, por causa de la predicación del Evangelio, a él lo toman preso. Por causa de la predicación del Evangelio, a él lo llevan a presentarlo y en Roma, y presentarlo allá en Roma, y exponer la causa de él, y acusarle públicamente por la predicación del Evangelio. Entonces uno podría decir, si por la predicación del Evangelio voy a padecer persecución, la gente me va a increpar y me va a largar vituperio, y voy a ser quizás preso o azotado, no, para mí no es esto. Entonces yo a usted le estoy mostrando que la vida de los primeros cristianos no fue fácil, que la vida de los grandes apóstoles no fue fácil, porque hoy día hay mucha gente que puede decir, a mí me gustaría ser como el apóstol Pablo, me gustaría ser como los discípulos de aquel tiempo que estuvieron al lado de Jesucristo. Y ahí nuevamente yo diría lo que Jesús le dijo a los discípulos, no sabéis lo que pedís, porque una cosa nos gusta ver lo lindo, las manifestaciones gloriosas, las manifestaciones de respaldo, los milagros, las sanidades, cuando Dios te respalda. Pero cuando tu fe tiene que mantenerse intacta, cuando tu fe tiene que mantenerse ahí inamovible, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, creer a Dios, confiar en Dios, que nada te va a pasar, que nada te va a faltar, que Dios te va a proveer todas tus necesidades, que Él va a suplir tus necesidades, aunque los vientos sean contrarios, aunque la navegación no sea tranquila, sino que los vientos muevan la embarcación como lo está haciendo con cada uno de nosotros, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Las autoridades en buena te pueden decir, mira, lo vamos a prolongar hasta tal fecha, pero no sabemos lo que se pueda ocurrir. Y todo esto depende de la responsabilidad que cada uno tenga y la responsabilidad también de la ciudadanía, la responsabilidad de aquellos que pueden creer o no creer en Dios, pero que tienen que ser responsables consigo mismos, con su familia y con aquellos que le rodean. Porque estamos viendo un tiempo muy difícil donde lamentablemente países que trataron de minimizar esta situación hoy han declarado emergencia pública. Hoy han tenido que doblegar su orgullo gobernantes y tomar carta en el asunto y medidas para poder frenar esto. Y para la Organización Mundial de la Salud se dice que en Asia está muy lejos de que termine, como algunos ya lo han proclamado que terminó. Y con esto no queremos alarmar, sino llamar a la realidad de lo que estamos viviendo. Depende de cada uno de nosotros de que esto termine pronto. Depende de tu responsabilidad como ciudadano, pero también depende de nosotros como iglesia. Hoy hablaba a mi iglesia
y a todos aquellos que nos escuchan, la sociedad como nunca nos necesita hoy en este tiempo. ¿Y en qué sentido nos necesita? Nuestras oraciones, nuestro ayuno, tiene que ir a favor de las almas, a favor de nuestros compatriotas, a favor de todos aquellos que a lo mejor no conocen del Señor. Pero cuando miramos y miramos lo que está pasando, es complicado. Hemos mirado a través de las Escrituras que muchos en el momento de la prueba reniegan, se asustan y dicen, esto no es para mí. Hemos visto a través de la palabra, que lo dijimos como hace unos 3 o 4 programas atrás, cuando Pablo llegó a la isla de Malta y se arrimó a esa fogata y se le colgó una víbora de su mano. Los lugareños de aquel lugar dijeron que quién era este, que como diciendo escapó del naufragio, escapó de esto, pero mira lo que le ha acontecido, como diciendo la justicia divina lo está él juzgando. Pero cuando vieron de que no le pasó nada, la opinión cambió inmediatamente. Y justamente es esto, somos tan cambiantes en nuestras opiniones, en nuestro gen humano es tan cambiante, somos demasiado emocionalistas. Un día estamos, otro día no estamos, un día nos alegramos, otro día estamos tristes. Veo con tristeza, porque yo he dicho, esto va a sacar lo mejor de las personas y también va a sacar lo peor de las personas. Esto va a sacar la solidaridad de la gente, pero también va a sacar lo malo de la gente. Yo veo aquí en la Argentina a las 9 de la noche aplaudir al equipo médico, y veo que muchos están celebrando al equipo médico, a los doctores, a todos aquellos que decimos que están en primera línea trabajando. Pero también vemos a través de las redes sociales, también vemos a través de las noticias, médicos o enfermeros que se les ha dado la posibilidad de ir a su departamento a descansar, y vemos cómo también la gente los echa de sus propias casas por temor a sus contagios. Ahí usted se da cuenta de que cuando los vientos son contrarios, actuamos de una forma, y cuando los vientos son a favor, actuamos de otra forma, porque es el mismo médico o es el mismo enfermero en el viento contrario. Cuando tú estás mal y él te atiende, lo único que quiere es que te atienda, y cuando él te atiende te sientes agradecido. Pero cuando tú estás sano y él, entre comillas, es una persona a lo mejor que puede portar el virus, tú lo miras como un enemigo. Entonces, ¿quién entiende esta humanidad? ¿Quién entiende el gen humano? Les digo nuevamente, cuando los vientos son a favor, estamos todos contentos. Cuando todos tenemos a la mesa, todos felices. Pero cuando falta, cuando los vientos no son a favor, cuando los vientos son contrarios, cuando la navegación, como dice la palabra, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a heridos. O sea, hermanos, la navegación era tan complicada que a duras penas estaban llegando a heridos, o sea, estaban llegando al lugar donde se estaban dirigiendo, porque los vientos eran contrarios, y por ser contrarios iban navegando ya por muchos días, espacios de día muy despacio, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y es lo que nosotros hacemos acá. Aún Pablo, siendo preso, ser llevado en calidad de preso, en calidad de reo, por predicar la palabra de Dios, él no perdió la compostura de lo que él era. Él era un ministro de Dios, él era un apóstol hacia los gentiles, un hombre que llevaba la palabra de Dios, un hombre que sabía bien dónde estaba y cómo estaba y en quién creía y a dónde iba. Y él amonestó a quien lo llevaba en custodia, amonestó a aquellos que era el capitán, el piloto de la nave, el que era dueño de la embarcación, de que si continuaban de esta forma iba a haber perjuicio. Les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí viene el consejo oportuno del apóstol Pablo. En medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de esa navegación
de días, lenta, porque los vientos eran contrarios, nunca perdió la calma el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba ahí como ministro de Dios para aconsejar y hablar. Pero como esto es, hermano, personal de cada uno, y cada uno decide, cada uno sabe si el consejo lo toma o no lo toma. Porque cuando uno pide un consejo, muchas veces los consejos no son lo que uno espera. Y como no son lo que uno espera, muchas veces no tomamos ese consejo. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, no nos parece bien, porque no se ajusta a lo que yo quiero, porque no se ajusta a la medida de lo que yo quiero. Entonces al final el consejo lo desoímos y hacemos a lo que nosotros pensamos, hacemos lo que nosotros creemos, hacemos como a mí me parece. Entonces cuando usted hace a su parecer, yo siempre le digo, bueno, aténgase entonces a la consecuencia, aténgase porque usted es responsable de sus actos y usted es el que decide. Hoy usted decide por usted, pero no decidas por mí. Si quieres decidir por ti, decide por ti. Si quieres ser irresponsable, sé responsable por ti solo. Pero no contagie o no arrastre a otras personas a esa irresponsabilidad. Yo te llamo, amado hermano, amigo, a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando nosotros predicamos, la palabra del Señor nos da esta lectura y nos da esta historia, este relato. Un relato de un problema complicado. Ellos iban arriba de una nave complicada y la navegación no era tranquila, no era pacífica, que a duras penas bordearon y estaban llegando a tierra, a duras penas. O sea, muy complicado porque los vientos eran contrarios y no era fácil, y tenían miedo de estrellarse y no era fácil llegar. Pero llegaron a un lugar, a tierra. Y ahí el apóstol Pablo dice, varón, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, escucha bien, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, o sea, al capitán y al patrón. Muchas veces confiamos en la capacidad de las personas. Pero usted se ha dado cuenta que con todo lo que ha estado pasando, la capacidad de las personas, la inteligencia de las personas, la autoridad gubernamental de las personas ha sido sobrepasada. Hay gobernantes, hay ministros que han tenido que reconocer que solamente Dios puede frenar esto, que solamente Dios puede hacerlo. Aún el gobernante de aquí de Argentina, el presidente, dijo, Dios nos ha dado una oportunidad. Y al decir esto, todo esto ha hecho que la iglesia ore en favor de esta situación, porque comenzó en Asia, comenzó esto por ahí por diciembre y dio tiempo a reaccionar. Pero algunos no hicieron caso al consejo. Algunos tomaron todo esto livianamente, algunos vieron todo esto como algo superficial y hoy están envueltos en un gran problema donde su sistema de salud está siendo colapsado y donde muchos han tenido que reconocer lamentablemente de que esto se salió de sus manos y que no saben qué hacer. Y amado, yo lo llevo al plano personal y al plano de la iglesia y al plano de todo. Cuando hay un hombre de Dios que le dice a la autoridad, que le dice en este caso, como el apóstol Pablo le está hablando al centurión, le está hablando al piloto, le está hablando al dueño de la embarcación, a las autoridades del momento, le está diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. O sea, el apóstol Pablo le está advirtiendo que mejor se queden en ese lugar donde están, que llegaron a duras penas a tierra, que se mantengan en aquel lugar, que se queden en aquel lugar, aunque sea incómodo quedarse en esa isla, aunque sea incómodo pasar el invierno en ese lugar. Yo te lo voy a leer para que usted me entienda a lo que estamos hablando.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, escuche bien, y siendo incómodo el puerto para invernar, o sea, no querían dar crédito al apóstol Pablo, ellos no querían quedarse en el lugar que estaban porque era incómodo para invernar. Y yo le pregunto a usted, ¿para cuánto es incómodo lo que estamos viviendo? ¿Para cuánto es incómodo quedarse en la casa? ¿Para cuánto es incómodo esta cuarentena? ¿Para cuánto es incómodo lo que estamos viviendo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Le está diciendo que si salen y navegan va a haber perjuicio y va a haber mucha pérdida, no solamente del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está instruyendo al centurión, al piloto de la nave, al dueño de la embarcación, que se queden porque ellos son responsables no solamente del cargamento, son responsables de todas las personas que van a ir en esa embarcación. Pero ellos, ¿qué vieron? Ellos vieron de que aquel lugar era muy incómodo, ese puerto para invernar. Y la mayoría acordó zarpar, o sea, todos estuvieron de acuerdo en zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y al invernar allí. O sea, no tomaron en cuenta lo que el apóstol Pablo les dijo. Toda la gente, todos los que estaban en esa embarcación dijeron, no nos vamos a quedar acá, salgamos, todos estaban de acuerdo. O sea, no tomaron en cuenta lo que el apóstol Pablo les dijo. El apóstol Pablo les advirtió. El apóstol Pablo les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Sí, lamentablemente hay mucha gente que más da crédito a lo que dice otra persona porque confía más en la capacidad de otra persona. Uno dice, ¿qué va a saber Pablo? ¿Qué va a saber este ministro? ¿Qué va a saber el pastor? ¿Qué va a saber? Cuando esta persona es el capitán y cuántas embarcaciones ha hecho y cuántas navegaciones ha hecho. Este es el dueño de la embarcación, este es el empresario, el dueño de la embarcación. Bueno, hagamos lo que él dice. ¿Qué dice el capitán? Hagamos lo que el capitán dice. ¿Qué dice el centurión, la autoridad política de aquel tiempo? Y bueno, se pusieron estos tres de acuerdo, hagamos lo que dicen, y los demás también estuvieron de acuerdo. E ignoraron lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Por qué le doy tanto hincapié a esto? Y lo hablo con énfasis por esta razón. Y no voy a saltar unos pasajes bíblicos, porque cuando ellos salieron, dice la Biblia, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, elevaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, lo que yo siempre le estoy diciendo, la desobediencia trae consecuencias negativas, nefastas a la vida de las personas. La desobediencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente mucha gente da más oído a lo que dicen los demás, a lo que hablamos los ministros del Señor, los que predicamos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hablamos, aconsejamos antes de tiempo, pero la gente no acata, no obedece? Y hoy lo vemos reflejado en todo esto que está sucediendo. Las autoridades gubernamentales dan órdenes y poco menos tienen que amenazar a la gente con cárcel, con quita de auto y con cuantas cosas para ver si la gente acata y obedece. Y muchos de los que están acatando hoy día se enardecen y se molestan contra esas personas. Pero yo te hago ver de esta otra parte espiritual. ¿Cuántas veces nosotros, la iglesia, ha predicado este mensaje? Y hemos predicado y hemos dicho que el pueblo, que la humanidad está viviendo de espalda a Dios, que está haciendo cosas que a Dios no le agradan, que están yendo en contra de los mandamientos de Dios, pero no hacemos caso. O sea, nuestros oídos no dan crédito a lo que nosotros decimos. Y lo digo para la gloria del Señor, el Espíritu Santo nos advirtió de todas estas situaciones.
Y yo como pastor le digo a la gente, a los hermanos, hoy estamos envueltos en una tempestad cuya navegación es difícil y que duras penas vamos a salir, pero que vamos a salir y que vamos a llegar al otro lado. Amén. Pero necesitamos la obediencia también de la gente que nos escucha, la obediencia de la iglesia, porque una cosa es que la gente irresponsable no haga caso, pero otra cosa es que usted como cristiano también desobedezca y diga, bueno, yo creo en Dios. Yo te voy a decir que hay muchos que están enfermos que creen en Dios. Y le digo, esto no significa que estén en pecado. Lo que te quiero decir, que ¿quién te dijo a ti que por ser cristiano Dios hace una excepción con nosotros? Así que, hermanos, seamos prudentes y seamos inteligentes. Mira, quiero terminar pasando porque ellos no obedecieron a lo que Pablo dijo. No, ellos salparon, vamos nomás, sigamos. Hicieron caso omiso a lo que Pablo les dijo. Y cuando ellos salieron, porque vieron como que, ¿sabe? No pasa nada. Y es lo que sucede en este tiempo. Mira, yo te lo voy a leer, está en el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Es lo que pasa hoy día. Si yo, hermano, miro la Escritura y yo miro lo demás, y las historias se vuelven a repetir de otra forma, de otra manera. La gente mira, nada, si esto es mentira, esto no va a pasar nada, no, esto es un cuento, esto no sucede nada. Y viendo lo que les parecía, hacen una vida rutinaria normal, pero después se desencadena lo terrible, porque esta gente que zarpó, que no obedeció a lo que el apóstol Pablo dijo, zarpa y luego se desata un viento que se llama Euroclidón, un viento huracanado que se levanta en el mar. Y hermano, fue tan grande esa tempestad en el mar que tuvieron que abandonarse. Dice la Biblia, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Amado, fue tan grande el perjuicio de lo que estaba aconteciendo que solamente la misericordia de Dios, porque en esa embarcación, ¿sabe usted que en esa embarcación iban 276 personas, incluido el apóstol Pablo? 276 personas. El apóstol Pablo no tenía ninguna autoridad como para decir yo me quedo, porque él iba como un reo por causa de la palabra del Señor. O sea, el apóstol Pablo fue introducido en esa desobediencia del centurión, del piloto, del dueño de la embarcación, de todos los que estaban de acuerdo de que zarparan, porque el lugar donde estaban era incómodo. ¿No te parece parecido a lo que está pasando hoy día? ¿Te es incómodo estar en la casa? ¿Te es incómodo esta situación? ¿A cuánto les incomoda? A usted, a mí, a todos nos incomoda. Oiga, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pero como ministro de Dios, como el apóstol Pablo dijo, mira, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Y yo te digo, amado, obedezca. Obedezca. Que Dios respalda la obediencia. Dios no respalda la desobediencia. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. ¿Es asfixiante, agobiante? Póngale los calificativos que usted quiera. Sí, pero no va a haber perjuicio ni personal ni nada más. Si nos quedamos como estamos y seguimos nosotros nuestra senda, ahí tranquilos, orando, clamando, ayunando, buscando, como iglesia, vamos por buen camino. Invitamos a la sociedad a quedarse y a ser responsables, que esto va a pasar. Pero si somos irresponsables, no espere nada bueno. Al contrario, espere lo malo. Porque estos no tomaron cuenta y no hicieron caso al apóstol Pablo, sino al contrario. Ellos dijeron, vamos nomás, porque esto es incómodo, y salieron. Pero en medio de la navegación se levantó este viento huracanado. No nos relajemos, no soltemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que está pasando. ¿Sabe usted que en Guayaquil, en Ecuador, la gente está colapsada, están asustados, están viviendo un caos terrible, porque todos lo vieron así normal? En México, que estaban haciendo la vida normal, declararon una emergencia sanitaria. Amados, tengamos cuidado. Miren, voy a saltar unos versículos bíblicos más. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo,
habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Ve la historia de vida? ¿Ve el relato que estamos pasando? Justamente, hubiese sido mejor no haber zarpado y no hubiésemos tenido este perjuicio de vida, está diciendo el apóstol Pablo. Iglesia, obedezcamos a la palabra, obedezcamos a lo que se nos ordena, seamos sensatos, seamos responsables, seamos hijos de Dios, obedientes a su palabra, obedientes a las autoridades. Pasamos a un tema de alabanza.